TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados. Amigas, amigos, seguimos con más de nuestro programa del día de hoy. Vamos de inmediato a conversar con Antonio de la Cruz. Antonio de la Cruz es analista político, pero también es economista, especialista en economía y petróleo y analista de tendencias. Y bueno, justamente, Antonio, hablando un poco de esas tendencias, lo que se habla mucho ahorita es la posibilidad de una negociación entre diferentes factores políticos venezolanos. El grupo de la oposición se piensa reunir con representantes del régimen de Nicolás Maduro en México, que fue confirmado por el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador. Se hablaba de fechas, posibles fechas, 13, 14, 15 de agosto, posiblemente esta semana. Ayer, Nicolás Maduro, para dar inicio pues, a esta conversación contigo, Antonio, decía que el diálogo ya tiene un documento, que la agenda tiene 7 títulos, dijo Maduro ayer, que se están debatiendo. En los próximos días se anunciará hora y lugar como tal de esa negociación. ¿Quién pone las cartas sobre la mesa en este diálogo, conversación, negociación, acuerdo? La verdad es que no sé ni cómo llamarlo, Antonio. Buen día. Muy buenos días, Sergio, y gracias por la invitación a tu programa. Bueno, definámoslo como una negociación porque hay un facilitador que es el Reino de Noruega. Correcto. El Reino de Noruega, una diplomacia que ellos llaman, una negociación que llaman pendular, ha venido trabajando estas agendas entre el sector de la oposición, factores de la oposición, y la parte del régimen de Maduro. Entonces, cuando Maduro ayer anuncia que hay 7 capítulos, es porque ya han llegado en ese péndulo que hablan con un lado y después hablan con el otro, llegan a ese acuerdo, ¿no? A elaborar eso. Lo que yo tengo entendido es que hay dos grandes, por el lado de los factores de oposición, dos grandes puntos a tocar, que son eso mismo de las elecciones presidenciales o validar los poderes ejecutivos y legislativos, que es por lo que en Maduro hoy es considerado un ilegítimo dentro ocupando el poder por más de 60 países, y la otra es qué se va a hacer con esa doble institucionalidad que hay en Venezuela, 2 parlamentos, 2 presidentes. Entonces pareciese que ese fuese el otro gran macro punto, y de eso hay 7 incluidos, o 3 en uno, 4 en otro. Y eso realmente está pensado que arranca supuestamente el 13 de agosto, es la fecha más certera que hasta ahora uno ha venido escuchando aquí en Washington. Así es, así es. De hecho, él era la que daba, entre otros, creo que hay Héctor Rodríguez, era una de las fechas que hablaban. Ahora, cuando Maduro habla de 7 puntos, hay que destacar que también por el lado de la oposición se hablaba de este acuerdo llamado Acuerdo de Salvación Nacional, como así lo han planteado, donde supuestamente, bueno, donde varios miembros de las organizaciones políticas han firmado. Y básicamente creo que el punto que quiere presentar allí la oposición es la posibilidad de una elección presidencial. Esto está descartado por parte del régimen, desde todo punto de vista. Entonces, si ese, que es el punto más, digamos, vital, no va a tener un acuerdo, ¿dónde se puede llegar a acuerdos entonces aquí entre un lado y otro, Antonio? Sí, el título, si mal no lo recuerdo, se llama Anticipar las elecciones presidenciales, pues no le gusta darle otro nombre, para no decir que sucede que es desconocido, sino se reconoce como presidente y se anticipa las elecciones presidenciales, es el título que han buscado los noruegos para pasar ese puente, ¿no? Es cierto, como señala, si cada uno tiene un objetivo distinto para la negociación, en el caso de Maduro, son el levantamiento de las sanciones que pesan sobre PDVSA, básicamente, las sanciones secundarias. En el caso de los factores de la oposición, es anticipar estas elecciones. Entonces, si no hay objetivos comunes, aquí habría que ver cómo van a trabajar esos países que se conforman también en esta negociación,
que por cada lado apoyan a cada uno de estos factores. Por ejemplo, Rusia va a estar presente, no dentro de la negociación, sino en un cuarto junto, pues que Estados Unidos aceptó acompañar también a la oposición, va a estar Holanda, va a estar Argentina. Entonces, habría que ver en esa metodología de Noruega cómo actúan en esas negociaciones estos factores, porque creo que ahí va a estar más en la parte de los acompañantes internacionales que los factores internos dentro del país, porque como sostiene, cada uno busca una solución distinta a la del otro. No hay factores, no hay objetivos comunes para salir de esta crisis. Le pregunto, Antonio, ¿por qué cree que Maduro acepta sentarse en esta mesa? ¿Es por esa presión internacional que tiene? Porque dentro de Venezuela, pues pudiera verse que efectivamente tiene un poder que nadie le va a quitar. Sí, Maduro va a esta mesa de negociación básicamente porque no logra por parte de la administración Biden de una solución a la crisis. En el inicio, cuando Biden fue candidato y ganó las presidenciales en Estados Unidos, se pensó que venía una flexibilización de las sanciones, que era básicamente como se discutía en las campañas de Trump y de Biden, que si ganaba Trump, se sostenían las sanciones, si ganaba Biden, iban a flexibilizarse. Pero eso no ocurrió. Y de hecho, ayer también lo dijo Maduro, no tengo comunicación con la administración Biden. ¿Okay? Tenía más comunicación con Trump, con el enviado especial, con Elio Abrams. O sea, ese elemento que sí les afecta, Sergio, en términos del desempeño del país, porque al no poder exportar crudo, porque serían sancionadas algunas empresas, aunque hay empresas que están llevándose el crudo a Venezuela, arriesgando a ser sancionadas por el Tesoro de los Estados Unidos, es muy poco. O sea, cuando tú ves que la exportación venezolana el mes pasado fueron 534,000 barriles, podemos entender que ese volumen de exportación apenas le genera unos 200 millones de dólares, que no es suficiente para poder satisfacer las necesidades del país. Entonces, si eso se sostiene en el tiempo, ya llevan 8 meses y eso realmente los pone en una situación difícil porque cada vez depende más del dinero ilícito, del tráfico de oro, del coltán, del combustible. Eso realmente los pone en un juego en el que tienen que buscar una solución y la solución la ha dado básicamente Josep Borrell. Vayamos a una elección donde sean supervisadas y busquemos un camino donde podamos validar nuevamente los poderes y así llegar a un país donde pueda volver a florecer. O sea, este es el interés que tiene, en todo caso, Maduro, a sentarse allí en esa mesa, poder conversar o tener acceso a la administración Biden. Pero ¿por qué le interesa tanto estar con Biden? Por todo este tema que tiene que ver con las sanciones y el petróleo, aunque tiene a su favor, pues, a Rusia, ¿no? Es cierto, Rusia está a su favor. Rusia, sin embargo, recordemos que cuando fue sancionada Rosneft, la estatal petrolera, el año pasado, se vio muy golpeada porque no hubo quien inmediatamente tomara esos volúmenes de crudo, porque recordemos que llegó a manejar hasta el 80% de las exportaciones venezolanas, y eso se vio reflejado. Y hoy Rosneft no está en Venezuela, no quiere ir a Venezuela por esto que estamos hablando. Entonces necesita de alguna manera buscar que se flexibilicen esas acciones para que, por ejemplo, Repsol vuelva a ir a recoger el crudo, la Eni, la española, la italiana, que habían estado y que también en estos últimos meses se han dejado de ir a Venezuela a cargar crudo y exportarlo. ¿Usted visualiza que de esas negociaciones sí se dé luz verde a un proceso electoral presidencial en Venezuela? No lo veo, Sergio, como lo sostienes tú. El Maduro ha estado en eso y el PSUV ha estado en eso una posición muy fuerte. Ellos consideran que no necesitan ir a un proceso presidencial anticipado, quieren hacerlo en el 24, ¿verdad? Porque ellos ven un escenario donde la oposición, al participar en las de 21 de noviembre, en las regionales y municipales, le permite ir como aflojando ese sentimiento aquí en Estados Unidos de que en Venezuela es un régimen legítimo, pero si una parte de la oposición, que es importante, va a estas elecciones,
quiere decir que los venezolanos están consiguiendo entre sí una solución a su crisis. Y se Me le habla puede, de la elección de noviembre. del Sí, 21, ellos, de hay, 21 hay de un, noviembre. hay un grupo interesante, digo, en cuanto al número de personas que de la oposición del llamado G4 que van a este proceso electoral de noviembre. Por eso, entonces, ¿eso qué ocurre? Que se vería para la comunidad internacional, que es la que respalda realmente el interinato. El interinato, su respaldo es básicamente Sí. en la comunidad internacional. Entonces se vería como un cinto, una señal de que hay un entendimiento entre los venezolanos y que entonces ahí podría la administración Biden empezar a ver si empieza a aflojar, a flexibilizar estas sanciones. Ahora le pregunto, Antonio, conversamos, amigas, amigos, con Antonio de la Cruz, analista político, ¿qué pasaría si efectivamente a raíz de este proceso de negociación el G4, digamos, determina que sí va a ese proceso electoral de noviembre? ¿No sería más bien negativo, sobre todo para el equipo de Guaidó, quien ha visto o quien se ha visto como un factor que ha engañado mucho a la población? Se siente la gente un poco decepcionada. Si lo hace, ¿no sería como que corroborar esa corriente que existe? ¿Me explico? Si no se logra combinar la elección del 21 de noviembre con un elemento como un referendo revocatorio que permita justificar que mi lucha realmente es para restituir la legitimidad del poder ejecutivo, Guaidó va a salir muy mal de ese proceso. Va a quedar aislado y va a quedar sumamente débil, porque el interinato va a tender a morir en ese momento. Entonces, dime, Sergio. No, es que claro, usted va hablando y me voy pensando, ¿cuál pudiera ser el escenario ideal para ambos sectores de que salgan de esta negociación? Si es que finalmente se asientan, porque al final yo no sé si se van a sentar. ¿Qué cree usted? ¿Cuál pudiera ser ese escenario el escenario ideal sería la elección del 21 de noviembre como un elemento de ir probando la institucionalidad en Venezuela, el CNE, de que se dé el proceso electoral, de que se cumpla, de que la observación internacional esté presente y certifique y diga que sí hubo un proceso, pero combinado con un referendo revocatorio o un adelanto de elecciones. Yo no creo que ellos acepten el del adelanto de elecciones, yo creo que están más cerca de un referendo revocatorio, porque lo permite la ley también venezolana, ¿no? Si se asume, ya que lo reconozco, el 21 de noviembre como un factor que es dentro del país el que marca la agenda y reconocido, entonces ya indirectamente lo reconocí como presidente y a él su mitad de término se le cumple en el 2022. Entonces yo creo que si se combinan esas dos agendas, ¿verdad?, podríamos llegar a una solución para el país. Porque si Maduro persiste en la solución solamente de las regionales y la factora de la oposición en el referendo revocatorio o un adelanto de elecciones presidenciales, no va a haber punto común y cada quien se va a levantar de esa mesa. Exactamente. Y Maduro, que es lo que está buscando, inscribe los candidatos. Después que tú inscribas a los candidatos, estoy hablando de los factores de la oposición, para la elección de 21, va a generar una situación interna dentro de la oposición muy difícil, porque muchos de los candidatos va a darle la espalda a la dirigencia del G4 y va a seguir en este proceso electoral. Y entonces va a debilitar Maduro aún más a la oposición, porque van a haber factores todavía. Si antes era la mesita, yo creo que esta va a ser la mesota. O sea que ahí sí pudieran estar presentes todos los, digamos, líderes de la oposición, de un lado o del otro, incluso un Capriles sentado, bueno, quizás no él, pero sí su representación directa allí en esa mesa. Sí, iríamos a un proceso, porque si vemos también el lado de Maduro, no representa todo el espectro del chavismo. No está, por ejemplo, Diosdado Cabello, que allí realmente quiso mostrar músculo ante las elecciones primarias del PSUV. No están los factores, por ejemplo, disidentes del chavismo también ahí, que podríamos incluirlo, si bien podría ser dentro de la oposición, pero también fueron factores del chavismo. Sí. O sea, que tendrían que estar también.
no vemos ahí la iglesia representada, no vemos ahí las Fuerzas Armadas representadas, que se han convertido en... Bueno, tampoco vemos al pueblo representado como tal. Tampoco vemos a las organizaciones que puedan representar un poco más al pueblo, porque al final no pueden estar todos, pero las organizaciones que lo representan, que son organizaciones no gubernamentales. Y si no hay esas representaciones en esta mesa, Antonio, ¿puede ser reconocida como tal por la población? Lo que se decida en ellas. Si la solución satisface a las mayorías en términos de conseguir una solución al país, yo creo que sí. O sea, si tú me dices a mí, mira, Antonio, nosotros vamos a ir a esta solución, no fuiste consultado, es cierto, pero vamos, aquí está acompañando la comunidad internacional porque sabemos que tiene un rol muy importante. Hoy Venezuela, la crisis más profunda, no es solamente por la crisis interna, sino porque no tiene reconocimiento maduro por la comunidad internacional. O sea, yo creo que aquí podríamos converger en que, bueno, si esta es la solución, sigamos hacia adelante y más adelante arreglamos las situaciones de cómo nos representamos, porque a la final esto va a desembocar en una elección presidencial donde deben estar representados todos los factores que quieran ir. Sí. Y bueno, a ver, pero básicamente el régimen de Maduro quiere este proceso electoral de noviembre. Está, pues, digamos que ese es su norte, básicamente. Y de hecho ayer lo vimos con este proceso electoral que, por cierto, estuvo marcado por muchas irregularidades, ¿no? Un poco lo que se pudiera ver en noviembre, justamente. O sea, que las cosas no están muy claras, muy limpias tampoco en lo interno del partido de gobierno. El PSUV ayer volvió a vivir lo que vivió hace 15 días, ¿no? Donde los factores internos se vuelven a enfrentar el ala de Diosdado Cabello con el ala de Maduro. Aquí podemos ver, básicamente, si lo queremos ubicar de una manera, el ala del 4F, que si podemos representar a Diosdado en el 4F, con el ala pro-cubana. ¿Okay? Porque el ala del 4F no es tan pro-cubana. Entonces podríamos ver que esos dos factores se vuelven a enfrentar ayer y cada uno está tratando de colocar el mayor número de representantes para poder generar una influencia en lo que viene en Venezuela. Y aquí Diosdado, que estuvo aislado por un tiempo, ¿verdad? Recordemos que a él la promoción militar que le tocó a él, Maduro la pasó a retiro toda en el momento oportuno, hace un año. Que parecía que Diosdado perdía influencia, pero resulta que la promoción que hoy está en generales de división son de la promoción de su hermano, de José David Cabello, y vuelve a tener fuerza. Entonces, él vuelve a armarse, trata de ver que la parte civil del PSUV, volverlo a controlar para volver a ser un hombre que pueda sustituir a Maduro, porque recordemos que en ese plan de Maduro esto se va hasta el 24, en la elección presidencial. Entonces ahí podría estar, si requiere Maduro repetir, que podría, o un representante de Maduro, siempre pensaba en Jorge Rodríguez, o el mismo Diosdado Cabello podría tener aspiraciones en ese momento. Claro. Antonio, aquí entre tantas preguntas que hacen nuestros amigos o comentarios que hacen nuestros amigos que están conectados, hay alguien que dice que si se da esta negociación es que se reconoce al régimen como constitucional. ¿Es así? En las negociaciones, cuando tú entras, los dos se reconocen, porque si yo fuese chavista, podría decir, se está reconociendo también al interinato, porque le estoy dando el mismo nivel, es el G4. Entonces, en el momento de una negociación, los dos se reconocen. No hay que uno se reconoce y el otro no, porque están en ese momento conversando. Entonces, para un chavista se está reconociendo al interinato también, porque le está dando la otra parte con la que voy a llegar a una solución para el país. Otro de los comentarios dicen que todos saben el plan maquiavélico que pueden estar teniendo estos. Bueno, ahí hay una serie de epítetos que no voy a repetir, pero digamos que siempre dicen que una de estas partes tiene unas cuantas cartas bajo la manga o estrategias que no son del todo claras. Tienen que presentarse a la hora de negociar, de conversar con, por ejemplo, el Reino de Noruega, esas cartas, no dejarlas bajo la manga, sino mostrarlas sobre la mesa. Cuando el Reino de Noruega se
es el facilitador, él va conversando por separado, como decíamos anteriormente, con cada una de las partes. Y ahí va mostrando las cartas. Las cartas después pueden estar en el momento en que se sientan los dos, porque llegan a un acuerdo. Precisamente uno de los que se quiere hacer de primera mano en este 13 de agosto es firmar un memorando de entendimiento entre las partes. ¿Por qué? Porque estaría acotado el alcance de la negociación. Porque lo que ha pasado en las anteriores es que no se acotó, sino que eran abiertas. Entonces ahí surgen las cartas bajo la manga y es donde permite levantarse la mesa. Aquí todavía es una opción levantarse de la mesa, pero queda frente a esta comunidad internacional con una responsabilidad de no cumplir con la palabra. Y eso es importante en términos internacionales. O sea que, por lo tanto, no sería conveniente que ninguno de los dos, o mejor dicho, sería conveniente que ninguno de los dos se levante de la mesa. De la si mesa. Se levanta, pierde. ¿Por qué? Porque en diplomacia, y aquí estamos viendo diplomacia, en la forma es contenido. No el contenido es forma. En las anteriores ocasiones, y disculpa, Antonio, siempre ha habido, la mesa se ha sacudido, siempre la han levantado y la han levantado mal. Sí, pero aquí, al comprometerte firmando un memorando de entendimiento, es como que tú ya hagamos un contrato, lo firmamos y tú de algún momento lo rompes. Yo puedo mostrar que tú fuiste el que no cumpliste y por lo tanto tú eres la persona que incumplió y que puedo tener opción y que la comunidad internacional ya las opciones que le sigue dando a Maduro pudiesen acotarse, porque aquí siempre quien le da, vuelvo a decir, el oxígeno a Guaidó es la comunidad internacional, pero no termina de asfixiar a Maduro, sobre todo Europa. Europa en ese sentido siempre ha tenido un juego político donde dice vamos a ir a una posición mucho más allá, démosle la oportunidad, creemos que los venezolanos deben discutir su tema y no terminan, porque si las sanciones se cumplen en ambas partes, tanto Europa como Estados Unidos y Canadá, y se aplican a Venezuela, Maduro cada vez tiene menos margen. Lo vimos ya con las sanciones a PDVSA, que realmente el margen para mantener eso que quiere, los 6 ceros que le quitó a la moneda y todo la liberación de 592 productos que va a traer del exterior para que la gente se sienta bien comprándolos sin los impuestos, todo eso no le genera caja, todo eso le va a generar hiperinflación nuevamente porque tiene que emitir dinero inorgánico para poder financiar todas estas operaciones. Entonces, porque no se reflejan en lo que el país produce. Entonces, que eso es una de las causas de la hiperinflación. Entonces, vamos a tener que estos 6 ceros que se quitaron a la vuelta de unos 6 meses, 8 meses, vamos a tener otra inflación fuerte en Venezuela y cada vez se le va complicando más esa parte económica. Así es. Bueno, Antonio, gracias. Gracias por permitirme conversar contigo. Antonio de la Cruz, analista político y especialista en economía y petróleo. Gracias por permitirme hablar y conocer, bueno, tu punto de vista, sobre todo de lo que puede pasar en México a partir, se cree, de esta misma semana. Fuerte abrazo, Antonio. Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Un placer. Hacemos una pausa y ya venimos.